Deseara que no termine el programa, está muy interesante, ¿no? Es a la luz de esto que yo quisiera plantear otra cosa que es muy interesante. En base a las investigaciones que ustedes vienen realizando, ¿han tenido alguna experiencia con potencia que le podamos destacar? Sobre todo el costarricense que hoy mira la televisión en Palabra de Mujer y le hablamos de sexualidad y se le movió al piso. Claro. ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, Claro, ¿no? claro. Que yo empecé mi trabajo de campo desde hace, mi trabajo y mi investigación acerca de la transexualidad desde hace 12 años, ¿no? Y generalmente la gente de la antropología, sociología, habla mucho de ritos de pasaje, estudiar determinada tribu, determinada sociedad para estudiar determinados ritos de pasaje para la constitución de la masculinidad, por ejemplo. Bueno, conmigo se ha pasado el contrario. El rito de pasaje ha sido lo mío, ¿no? Porque era simplemente imposible empezar un trabajo de campo, trabalhar com pessoas que estão narrando todo o tempo o processo de exclusão da categoria de humanidade, porque eu penso que é isso que temos que pensar. É gênero, sexualidade, pero que é a humanidade? Quando falamos de la transexualidade, que a humanidade é pensada de forma binária, uma humanidade que está estabilizada em corpos de homem, em corpos de mulher, ou seja, em vagina e em pene. Portanto, a humanidade se pensa de forma genitalizada. Então, estás delante de pessoas que estão desestabilizando todo o tempo, desplazando todo o tempo a noção de humanidade. Então, não é possível que tu, em esta relação, não cambies tu mirada sobre tu própria vida. Pero ¿cómo dignificamos? Es que eso es en el fondo la práctica de la teoría queer, es dignificar a la persona, ¿no? Sí, sí, son y sujetos. esa dignificación de la persona, ¿cómo hacemos para cambiar esa mentalidad de dinosaurio que nos encontramos todo el día en la sociedad? Claro, es un asunto imaginario social, lo tengo claro. Pero ¿no? hay una cosa con lo que plantea Berenice que me parece importante porque también hay que hacer un proceso de descolonización con la teoría queer, o sea, tampoco la vamos a poner como la panacea. Claro. Yo tengo también una crítica también frente a eso. Y es que me parece que cuando tú comienzas a hacer, por ejemplo, el trabajo de documentación histórica sobre cómo era el tema de las identidades, un poco las identidades, las prácticas, en nuestra propia historia te das cuenta que América Latina siempre ha sido muy queer en términos de las prácticas. O sea, cuando los gringos, por ejemplo, acuñan el término 70s, 80s, la queer, América Latina ya era queer. O sea, entonces también hay que descolonializarnos, porque todos los trabajos históricos que han hecho en Brasil, en México, yo he hecho también contribuido con mis investigaciones en México y en Colombia, lo comenzamos a decir, esto siempre hemos sido queer, porque también hay que ver un poco la teoría gringa, con la cual hemos leído la sexualidad de América Latina. Bienvenidos a nuestra América, claro, esa sexualidad, por ejemplo, norteamericana es una sexualidad que se mira desde lo que llaman ellos la teoría de la elección del objeto, que en América Latina aplica en muy pocos casos, ¿cierto? Porque en América Latina esa teoría de la elección del objeto no corresponde como a esas coordenadas norteamericanas en una sociedad totalmente puritana, etcétera. Cuando tú traes eso a Brasil, lo traes a Colombia, a Costa Rica, pues esa teoría de la elección del objeto no se estabiliza. Por eso da mucho trabajo aplicar eso a pie juntillas en nuestras propias realidades, porque emergen siempre todos los sujetos diversos históricamente que han desestabilizado los sistemas. Por ejemplo, hay una película bellísima que es la historia de Madame Satá en Brasil, que es un sujeto que siempre desestabilizó el sistema antes de que existiera lo queer, pero él ya estaba desestabilizando el sistema, ¿cierto? Y como Madame Satá, hubo en México también esos personajes, un Salvador Novo, por ejemplo, en México, en Colombia hubo otros personajes, y creo que en Costa Rica también Jacob Schifter ha hecho trabajo interesante en ese sentido, claro, y ha hecho trabajos bellísimos en ese sentido, ¿no? Perfecto. Apenas un comentario rápido. En Brasil nosotros tenemos la experiencia de las travestis, ¿no? Que travesti, transexualidad, que también existe desde hace mucho, y por la exclusión de la escuela generalmente se tornan trabajadoras del sexo, ¿no? Vai para las calles. Bueno, lo que pasa es que ¿quién va para las calles comprar el trabajo sexual de estas trabajadoras? Son los hombres heterosexuales, muy casados, con su familia, todo muy bonito, muy bello, pero es esto, exactamente, el deseo que está el tiempo todo escapando, que no es posible decir, bueno, sí, es una persona heterosexual, pero si es una persona heterosexual tan rígida, né, en la casilla, ¿cómo es posible que el trabajo sexual de las travestis sigan se reproduciendo años após años? ¿No? Y cuando vas a hablar con hombres, con sus memorias, pero sí, soy casado, tengo mi mujer, tengo mi pareja, pero yo curto, es la expresión que dice algunas personas, que yo curto los hombres. Entonces tiene su pareja, pero también tiene relaciones con otros
homens, não? E isso, obviamente, que não é uma coisa visível, não é claro que não, mas nas práticas, no cotidiano nosso, isso se passa muitíssimo. Claro, una verdad oculta en nuestro sistema y que la sociedad lo vivencia todos los días. Por ejemplo, lo que estaba contando Berenice, yo hago investigaciones en México y en Colombia, eso es en el tema de sexualidad, especialmente de lo que llama la epidemiología hombres que tienen sexo con hombres. Nosotros los llamamos hombres con prácticas homoeróticas, pero estamos hablando de lo mismo. Y cuando tú haces las investigaciones te das cuenta que como la sociedad entiende, por ejemplo, el hombre gay clásico o ese hombre gay, realmente de esos hay muy pocos, porque lo que hay es una cosa mucho más fluida. Por ejemplo, yo en mis investigaciones, lo que estamos hablando en Colombia, encontramos, yo trabajo mucho con encuestas, que solamente esos gays clásicos, que yo llamo los pura sangre, o sea, los que se relacionan solamente con otros hombres, solamente son el 50%, porque los otros, que no se llaman gays, etcétera, etcétera, tienen unas vidas mucho más fluidas, que se mueven en otras coordenadas y donde la sexualidad, el problema que hay con eso es cómo, que es lo importante también como estos programas, es la política pública en sexualidad, cómo tiene una concepción de quién es el sujeto al cual va la política pública. Y es que hay un error porque se piensa que la sexualidad está como por estancos separados. ¿Hacia dónde dirigimos esa política pública? Claro, o sea, no, pero yo te quiero explicar, mira, es como que hay heterosexuales puros, sí, hay lesbianas puras y gays puros, y sobre eso está montada la política pública. Le da mucho trabajo a la gente que hace políticas públicas trazar puentes y filtros diciendo, mira, todo esto está fluido y está interconectado, y la política pública tendría que reconocer que la sexualidad es una cosa fluida, que se mueve y que se mueven todos los sujetos, y no pensar como que hay gente heterosexual, lesbianas y gays y transexuales, como si fueran estancos, como cajitas de un armario. ¿Sabe lo que pasa? Es que es como la construcción de la identidad es pensada como si esas casillas fuesen especies, unas especies. Entonces Exacto. yo puedo, si tú me dices yo soy lesbiana, aparte yo puedo decir todo que eres porque eres lesbiana, porque eres así, yo soy hetero, pero que no es así. El hecho, para mucha gente, el hecho menos importante de su vida es su sexualidad. Yo soy gay, pero yo soy conservadora, o no soy de derecha, o soy de izquierda, o no me gusta los frijoles, ¿sabe? Me gusta la película, qué tipo de película. Entonces, el tema es que el Estado no consigue pensar los sujetos fuera de la categoría de especies. Sí, exacto. ¿No? Es una especie. Es increíble. Entonces, si tú eres un gay y que de repente, pero yo ahora no, ahora me gustan las mujeres, ¿no? Pero no, eso no es un grande tema. O una mujer que ha sido, y que se pasa muchísimo, claro, una mujer hetero que ha tenido una pareja, hijos, y que en determinado momento de su vida fala, pero que ahora estoy enamorada de otra mujer. Pero el tema de la especie, ¿no? Identidad claro, de especies, yo pienso que hay niveles de comunicación muy cerca, claro, no consigue trabajar con ese desplazamiento de sujeto que ha construido un otro lugar, un otro sitio en el mundo claro, distinto, porque si tú eres, tú siempre fuiste y seguirás claro, siendo. Exacto. Y eres como de hoy para siempre, ¿cierto? En demografía, los demógrafos decimos una cosa que se llama la exposición al riesgo. Y todos los seres humanos estamos expuestos al riesgo de algo, de que yo salga de acá y una motocicleta o un coche me pise en la calle. Hay una exposición al riesgo de muchas cosas. Y la sexualidad también en todos los seres humanos es una exposición al riesgo todo el tiempo. O sea que nosotros vivimos la sexualidad siempre como un espacio liminal, como de borde, porque las experiencias siempre están ahí. O sea, uno podría decir solamente como al momento, al final, sí, esta persona tuvo tal registro, porque de resto realmente la cosa es mucho más fluida, se mueve mucho más, y creo que ahí, para los que hacen política pública en el tema de sexualidad, habría que entender mucho más los desplazamientos que tiene la sexualidad en nuestras regiones y en el contexto latinoamericano. Ojo, qué importante lo que se ha hablado hoy. Pareciera que Costa Rica está muy tibia todavía en el tema trans, y a la luz de eso todavía hay una gran lucha social que están haciendo una serie de personas que se involucran en este tema. Y es a la luz de esto que este terremoto es necesario. ¿Por qué? Por la dignificación de la persona, por no ver a ella desde la patología, que ha sido, pareciera una enfermedad que se come nuestro mundo. Estamos a punto de cerrar. Me gustaría un mensaje que ustedes le den sobre todo a nuestra población costarricense, la experiencia que han tenido, y yo diría, animémonos a trabajar ese tema, ¿no? Acá también. Que se trabaja fuertemente también en mi país. Sí, yo pienso que la lucha por la despatologización de las identidades, que hoy yo estoy particularmente personalmente muy metida en la lucha para la despatologización de la transexualidad, es algo que no es exclusivo o particular de las personas transexuales. Porque mira, es una categoría género, una categoría que nos revela cómo las performances de género son construidas socialmente. Pero esta categoría se ha sido apropiada
aposada por el Estado y por el pensamiento médico como una categoría diagnóstica. Por lo tanto, para concluir rápidamente, claro. Luchar pela despatologización de las identidades no es exclusivamente bueno para las personas trans, es bueno para todos nosotros. Claro. Todos. Entonces, luchar para que las identidades salgan del marco de la medicalización. Hay una lucha muy específica ahora, que es para que el DSM, que es un documento que publica, que dice que quién es loco, quién no es loco, quién es trastornada, quién no es trastornada, que dice que las personas transexuales, travestis, son locas. Entonces, hay una lucha hoy muy particular que es para la despatologización de la transexualidad. Pero yo pienso que es mucho más amplio que eso, ¿no? Estamos delante de pensar que la sexualidad es de la naturaleza y la identidad de género también. Entonces, luchar por la despatologización de género es una lucha de todos. De todas, ¿no? Mira, en Palabra de Mujer estamos muy agradecidos de contar con ustedes, se nos fue el tiempo. Hoy, por la diversidad, por el feminismo y por los géneros. Es tiempo de cambiar esa mentalidad de dinosaurio y movámosle el piso con Palabra de Mujer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.